En este video vamos a grabar un automóvil que nos puede llevar de exploración por el espacio o incluso explorar otros planetas junto con un changuito. Así que si quieres soñar con monstruos en el espacio, quédate a ver el video. Saludos amigos, el día de hoy vámonos directamente con este set de Dreams que tenemos aquí. Como ya lo había mencionado en el video de la estación espacial, mi primer set de Lego Space básicamente era este, pero de la colección de Dreams. Después pudimos conseguir el de la estación espacial modular, lo armamos y también ya tenemos un nuevo video de una exploración hacia asteroides para poder extraer cristales. Pero ahora le toca el turno, ahora sí, al de Lego Dreams. En el video anterior tuvimos la construcción de un set del primer villano de la serie de Dreams, así que por aquí voy a estar dejando el link por si quieren pasárselo a ver, o si no, chequen los videos en el canal. Bien, entonces vamos a revisarlo rápidamente. En este set tenemos dos minifiguras, que es el señor Oz, el maestro de los chamacones estos. Jaden, que ya lo habíamos visto en el video del robot de Z-Blob, igual por aquí les voy a estar dejando el video si lo quieren pasar a ver. Y tenemos una minifigura de Albert, que es el changuito del profesor Oz. Ahora sí, en este set tenemos dos formas adicionales de construir. La construcción base es un auto, que la verdad me gusta mucho cómo se ve. No soy muy ávido del color amarillo, sin embargo, ustedes ya saben, aquí hay pieza translúcida, pieza que ya me encantó. Pero las otras dos formas de construcción parece ser que es como una nave de exploración y un vehículo extraterrestre. Así que ya saben, después de la forma base vamos a armar este y lo vamos a dejar exhibido con esta navecita espacial. ¡Vámonos! Como siempre vamos a abrir la caja desde estas partes de aquí y vamos a ver qué tiene adentro. Bien, tenemos 3 bolsas y nuestro viejo confiable manual. Lo único malo es que tenemos unos cuantos stickers por aquí. Parece ser que es una placa de automóvil y algunos otros pequeños detalles. Vamos a ver dónde se colocan al final. Y pues aquí tenemos el manual, entonces vámonos directo al armado. Bien, tenemos de inicio este pequeño personaje. Me gusta bastante la forma en la que le dieron a sus patitas con estos tentáculos, si se puede decir de alguna manera. Y este adorno, este detalle de lo que es el cerebro aquí, me encanta, está súper genial. La verdad es que sí parece algo como extraterrestre. Bien, vamos entonces a comenzar la construcción principal.
Y bien, aquí ya tenemos el vehículo del profesor Oz. La verdad es que me gusta muchísimo la construcción. Como les dije al principio, el amarillo no es un color de mis favoritos. Pero lo que es la construcción, yo no tengo ningún vehículo hasta el momento que se refiera como a carros, a excepción de la van de la señora Castillo, pero pues es una van, es una camioneta. Pero un automóvil tal cual así no había tenido hasta este momento. Aquí como observación nada más, la parte de la cabina yo pensé que era translúcida por como viene en el manual. Sin embargo no, la pieza es sólida, pero tiene como ese esmalteado, lo cual también me gusta bastante. Me hubiera gustado que fuera translúcida para poder ver hacia adentro. Pero no pasa nada, le da un aire muy tecnológico, muy espacial a lo que es el automóvil. Y como detalle muy importante, aquí tenemos el logo de Lego Space en el automóvil. Tal vez con algunas modificaciones, si aquí le cambiamos algo, le añadimos algo en la parte de aquí arriba, podamos hacer que lo que es la cabina se pueda abrir y cerrar como si fuera una nave espacial. Vamos a dejarla nada más cerrada aquí para que no se nos salga. Y pues este sería el primer modo. Esta sería la construcción base de este set, que así como set base ya se puede utilizar para jugar, Si quieres hacer alguna aventura de carreras, si tienes algunos otros vehículos de Lego, pues ya tienes otro auto que parece hasta que es de carreras. Entonces ya se puede utilizar desde esta manera. Me gusta mucho, incluso para dejarlo así exhibido de manera en auto. Pero vámonos con las modificaciones de la nave espacial. Aquí tenemos nuestra primera mini construcción. Parece ser una pequeñita nave espacial. Las llantas son los propulsores. Aquí están pues los quemadores, los posquemadores. Y no sé, puede ir aquí alguna minifigura, o ya sea la minifigura de lo que es el changuito del profesor Oz. Podría ir ahí parado. Una nave de asistencia, una nave de apoyo. No sé cómo le podríamos poner, pero está interesante la construcción. Vamos a continuar. Ven, así nos está quedando. La verdad es que me parece muy agradable lo que es la construcción. En la parte de lo que es la mesa aquí donde estoy armando el set, pues es de madera y tiene como un barniz, lo que hace que los neumáticos no tengan mucha tracción, pero no tienen ningún problema al girar. Miren, aquí lo podemos observar claramente. No tenemos ningún problema al girar.
Y pues técnicamente tendría un poco de amortiguación en lo que es esta parte gracias a las piezas que se están utilizando. No es como para que aguante todos los golpes, pero sí para que sea lo suficientemente flexible para exploración en terreno irregular. Ya casi lo terminamos, parece ser que hay otro pequeño detalle que nos hace falta, vamos a completarlo. Ok, aquí ya está terminado. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Yo quedé encantado. Pues esta parte extra que viene aquí, podríamos incluso poner al pequeño mono del profesor Oz para que sea nuestro torretero, nuestro artillero. Aquí en esta parte pues se ponen lo que son estas pequeñas piececitas, que básicamente sería como nuestra munición. Nosotros la ponemos, la colocamos aquí a presión y podemos girar lo que es el barril y va teniendo contacto con una parte de aquí central que los va empujando hacia afuera. Entonces pues técnicamente los está disparando. Entonces esta sería la forma de exploración del vehículo. La verdad es que me gusta mucho, me gusta muchísimo. Casi no soy muy fan de los vehículos terrestres, de los autos en general y eso, pero me gustó bastante, me gustó bastante la forma que tiene. Yo sigo diciendo que este detalle de la parte de aquí arriba de la torreta está perfecto, está muy buen detallado. Pero bien, vamos a ver la siguiente forma de construcción, que es como la vamos a dejar exhibida. A ver qué tal, a ver si está mejor que este o están a la par. Vámonos. Ok, este no se me hizo tan padre como la pequeña navecita de soporte que teníamos. Se supone que es como un vehículo de apoyo también, de exploración. Parecen puros tubos con llantas, pero igual tiene funcionalidad. Podemos poner por aquí a la minifigura de changuito del profesor Oz. Pero no lo sé. Necesitaría a lo mejor modificarlo de alguna manera para que me llamara mucho más la atención cómo se ve. Pero vamos a continuar. Bien, ya estamos casi por terminar. Vean lo que eran las llantas para la primera forma que armamos. Son los propulsores para esta segunda forma. Aquí vienen pues estas piezas que estarían representando el calor de los propulsores. Entonces ya nada más vamos a añadirle un detalle más para terminar.
Bien, y ya para terminar vamos a revisar lo que son las minifiguras. Vámonos rápidamente con la minifigura del señor Oz, con el profesor Oz. Vamos a ver, y desde aquí vemos unos detalles bastante interesantes. Parece una armadura de Iron Man, la verdad. Parece como si aquí tuviera su centro de energía. El color también me gusta bastante, pero se supone que es un traje espacial completo. Por eso el color y el diseño. Pero de todos modos, lo que es los detalles en la parte de abajo de las botas y en el torso y en la parte de atrás del torso también se me hace bastante interesante. Se me hace muy bonito que tenga este diseño. Aparte de eso, lleva una armadura aquí nomás. Ahí está. Y seguido de... me equivoqué, como que el cabello primero. Seguido de su cabeza, que es este. También parece tener aquí algunos adornos dorados. Y por último, su cabello junto con su barba. Ya nos haría falta nada más este otro pequeño detalle, que es la placa del reloj de arena de los sueños. Y ya tendríamos a nuestra minifigura del profesor Oz, del señor Oz. La verdad es que es una de las minifiguras que más me han gustado de esta colección. Los colores, los detalles... Muy buena la verdad. Vámonos con Jaden. Esta minifigura ya nos había salido en otro set. Me parece que en el del robot Z-Blob. Vamos a ponerle su cabecita. Tiene dos caras. Una despierta y una dormida. Tiene su pijama en lo que es la parte de arriba del torso. Pero en la parte de las piernas pues no tiene ninguna decoración. Le pondríamos su cabello y con esto ya también estaría completa esta minifigura. Y por último tendríamos al pequeño simio, al mono del profesor Oz. Esta minifigura tiene esta forma, solo es un cuerpo y la cabeza. Parece ser que también va envuelto en un traje espacial igual que el profesor Oz. Con la variante que este tiene un pequeño accesorio que es su casco. Este vendría siendo un casco. En dado caso de que esté en alguno de los vehículos de exploración, ya sea el primero que armamos que parecía más una navecita, o este que también es un vehículo como de apoyo de exploración en lo que se realiza el combate real con la nave espacial. Y bien, con esto ya habríamos terminado el set del vehículo del maestro Oz. Aquí estamos viendo las dos formas en las que se puede armar. Y seguidamente del set completo, con las minifiguras, con ahí la figura esa del extraterrestre, con el cerebro de fuera y el changuito del profesor Oz. Déjenme saber en la caja de comentarios qué les pareció, en qué forma lo dejarían, ya sea en carro, en vehículo de exploración o en nave espacial. A mí la verdad es que ya saben, me encantan las naves espaciales, por eso estamos coleccionando la serie de Space. Déjenlo ahí en los comentarios, los voy a estar leyendo y respondiendo. No olviden suscribirse y darle like al video para que puedan seguir viendo videos así. Nos estamos viendo en otro video constructor. Recuerden que con Lego la imaginación es el límite. Nos vemos en otro video. Bye.